que cómo le irán a poner al DF. Diputados y expertos tienen una propuesta para el nombre de la capital, un nombre al DF. Pues se llama Ciudad de México. No, no existe la Ciudad de México. ¿Cómo no? La Constitución dice que es la capital. No. Y dice que es indistinto el nombre del Distrito Federal. La Constitución. ¿Y quién le hace caso a la Constitución? Ah, bueno, pero entonces no, sí tiene. Bueno, ahora déjame hablar. Porque me interrumpes violentamente. Mira, la costumbre es más fuerte que cualquier ley y se convierte en ley, aunque no esté escrita. Entonces, nadie le dice Ciudad de México. Yo sí. Bueno, sí, pues te digo que espere tantito para oír mis argumentos y luego expones los tuyos. Si no, no estarían haciéndolo, Mario. Son expertos, son diputados. Cuando se concrete la reforma política convocada por la Asamblea Legislativa, vendrá el proceso de nombrar de alguna forma, adoptar un nombre para la capital del país que identifique y enorgullezca a los ciudadanos. Entonces, Ciudad de México no quiere decir nada. Y como así se llama el país, pues no establece la distinción. Yo había oído hace ya años que se viene manejando esto de ponerle Anáhuac. Quién sabe qué razones existan que estén detrás de dar a conocer Buenos días, Radio en el texto de la nueva Constitución para el Distrito Federal, que está planeado, acuérdense, dentro de un marco jurídico, político y administrativo, que deje de ser una entidad sin personalidad propia, vamos. ¿De dónde llama? A ver. ¿De dónde llama? Existía el municipio de la Ciudad de México, que incluía lo que ahora son las delegaciones Benito Juárez, Carranza, Miguel Hidalgo, nada más. Pero precisamente cuando se crean las delegaciones políticas, allá por 1972, se divide esto que era también llamado el Departamento Central, era la Ciudad de México. Se divide, entonces fue cuando Niquito señaló, ya no existe la Ciudad de México, porque está el Distrito Federal y subdivisiones llamadas delegaciones, y ninguna se llama Distrito Federal. Entonces, para corregir esta falla, se modificó la Constitución y se dijo el Distrito Federal será indistinguible de la Ciudad de México, lo cual es una burrada. Porque, por ejemplo, el Ajusco, pues es una montaña muy elevada, que a veces está nevada, no está en la Ciudad de México. Pues está en las afueras, ¿no? La Ciudad de México es una entidad urbana. Entonces, esto es lo que se intenta resolver. Pero sí existía la Ciudad de México y había un municipio llamado de la Ciudad de México. Yo entendía lo contrario, que no existía la Ciudad de México. Es el DF, Distrito Federal. Es como Washington, que tampoco es técnicamente Washington. Es un distrito. Y luego aquí choca con el Estado de México, que también quieren que haya una diferencia clara, fácilmente perceptible para los habitantes y para... Acuérdense cuando empezó a llamárseles mexiquenses, que sonaba como hueco, como no para enorgullecer, sino para avergonzar. Entonces tendremos que esperar a ver qué dicen estos, y mientras, ¿qué tal si proponemos nombres? Ahí conforme se les vaya ocurriendo, para bautizar a una ciudad, fíjate, que te toca la suerte
y ya te eternizas en la historia. Entonces, exista o no exista, no le dan importancia, no tiene la relevancia que quiere la gente para que el Distrito Federalense, que actualmente es una definición que ubica, se sienta orgulloso. Pero fíjate que ahí hay un problema. ¿Cuál sería lo que contemple la ciudad que parte? Porque el Distrito Federal está dividido en delegaciones que son equiparables a municipios. No, no, legalmente de ninguna manera. ¿Qué más? Porque entonces una delegación tendría que ser nada más esa entidad. Pues cambiaría algunos detalles, no sabemos qué, pero lo traen entre manos. Y acuérdense que antes de retirarse de sus funciones como presidente de la República, el señor Calderón Hinojosa también salió con una mafufada. ¿Qué decía? Quitarle Estados Unidos mexicanos a México para ponerle México, nada más. No más, a secas. Sí. Y nadie le hizo caso. Qué bueno. Ya fueron palabras lanzadas al vacío porque de por sí el pobre hombre había ido de ser un hombre digno representante de nuestro gobierno, se fue haciendo chiquito, hasta quedar convertido en una especie de caricatura de presidente. Pero por sus acciones, porque nunca quiso ver la verdad, porque solo sus opiniones valían, incluso sobre la de expertos. Y así le fue. Sin pena ni gloria, como esos toreros que ni pichan ni cachan, porque no es béisbol, son toros, y salen con la cola entre las piernas. Mala tarde, torero, mala tarde. Pero bueno, ese es el poder que te concede el ser la máxima autoridad en un país. Y el ir a la baja y el perder plusvalía, pues no es más que el resultado de tu no asertividad para tomar decisiones. Sin embargo, yo vería otra cosa diferente a lo que ustedes han planteado. Yo creo que hábitos hacen costumbres. Y durante muchos años los libros de primaria contemplaron estos términos. Distrito Federal, Ciudad de México, de lo que yo recuerdo, indistintamente eran usados. Psicológicamente tú te vas a arraigar. Uno es de donde uno quiere ser. Y uno se llama como le imponen, pero a veces hay quien se cambia el nombre. Eso es el arraigo. Y el arraigo en tu espacio va a empezar por cómo se llama tu casa. Para mí, y como persona que vivió muchos años en provincia, me decían, eres chilanga. Sí, señor, soy chilanga. Y no me ofendía, no me causaba mayor problema, porque para mí era un distintivo dentro de una comunidad ajena totalmente. Después ya me dijeron, eres distritense, así nos decían de repente. Distrito Federalense. Distritenses nos decían. Eso me dio flojillos. Sí, si no, suena muy largo. Distritenses, eran flojillos para hablar. Tienden a omitir letras. ¿Sí? La ley del menor esfuerzo. Exactamente, pero yo me sentía distritense. Entonces, psicológicamente, los niños van creciendo bajo esos dos conceptos, indistintamente. Mira, tenemos la mala costumbre en este país de cambiar los nombres. Resulta que cuando llega el panismo, desaparece en el nombre del aeropuerto. Era Benito Juárez. Era Benito Juárez, como un santo de su devoción. Sí. ¿Sí? Así Lo es. borran, lo cambian, lo niegan, es más. Luego viene el eje central, Ay, sí. que se llamaba en distintas formas, pero sobre todo se llamaba Lázaro Cárdenas. Pero se da la contienda con el hijo de Lázaro Cárdenas por la presidencia de este país y le borran el nombre Sí. y lo convierten en eje central. Esa mala costumbre tenemos en México, políticamente no respetar a nuestros héroes,
ni a nuestros prohombres. Un poco de lo que decía Dora, oyendo a una persona relativamente culta, decía, y entonces Miguel Hidalgo, llegó al Monte de las Cruces y derrotó a la columna española manejada por el fulano de tal, y estaba a punto, podía haber tomado el Distrito Federal. Oye, un momento, ¿cuál Distrito Federal? En la Ciudad de México no existía. No existía. Federal. Era la colonia, era la ciudad capital, era la muy noble y leal Ciudad de México. Ay, pero ahí fue una barrabasada. Bueno, sí, fue una pero equivocación. es una tendencia. Seguramente quiso decir nada más lo que iba a tomar y se arrepintió. Al grado que lo iban a envenenar a Hidalgo. Precisamente por esa falta de valor y de concretar una lucha que tuvo que alargarse después varios años. Pues sí, pero tal vez en esa capacidad que él tenía de mal estratega, porque fue un mal estratega en ese sentido, le faltó anticipación y planeación, y le faltó tender una red con con mayor número de aliados. Eso fue, le faltó valor. María Teresa Rodríguez, 67 años, de Coyoacán. Ayer escuché en Radio Red una información acerca del huevo, donde cierta propiedad es buena para los hipertensos. Pero recuerdo vagamente que comer huevo no era muy bueno por el colesterol. ¿Qué sabe usted, señor Héctor? Soy hipertensa y me gustaría saber cuál fue el experimento que se hizo para detectar que el huevo sí es favorable. No, por favor. No le pregunte a la vecina, no le pregunte en el mercado a quien está junto a usted, ni tampoco a nosotros. Estas cuestiones de salud deben tratarse con el médico que le atiende. El médico que le precisará exactamente qué le daña, qué le beneficia, de qué debe abstenerse y qué debe intentar para manejar mejor su salud. Jesús Noyola Alvarado, 60 años, en Gustavo A. Madero. Entonces, ¿por qué todos los autobuses que vienen de todas partes de la República Mexicana no dicen Distrito Federal cuando vienen a la Ciudad de México, sino que todos dicen México? Entonces vamos a regirnos por el letrero que traen los camiones. No sea usted inocente ni absurdo, amigo mío, porque si eso fuera, pues ya no tendríamos problema ni los señores estos que están reunidos para buscar una identificación con un nombre. Y continúa Jesús. Y Héctor, ya deja de minimizar al expresidente Felipe Calderón, que fue el que se esforzó en hacer muchísimo más que los otros cobardes priistas y que el mismo Fox, al enfrentar al crimen organizado y desaparecer a la corrupta Compañía de Luz. Ay, don Jesús. Así le fue con la Compañía de Luz. Ni solucionó nada, alborotó el gallinero. Sí, y ahora mire, todavía hay remanentes a estas alturas de esa pretendida desaparición. De Naucalpan, Carlos Uribe Ramos, 77 años. Con respecto del cómo se conoce el Distrito Federal, es muy común que en cualquier lugar de la República Mexicana se diga, me voy a México, iré a México. Y sin importar lo que diga el letrerito del camión, nos referimos a que iremos a la Ciudad de México. Pues sí, pero el Estado de México se llama igual, y el país se llama igual, y eso es lo que se pretende dar, un bautizo que identifique a esta ciudad. Y mis tías vivían en la Villa de Guadalupe y decían, vamos a México, pues vamos al centro. Vamos a México. De Tacubaya. Decían, vamos a México. Pedro Rodríguez León, 53 años, de Iztapalapa. Héctor, ahora sí te fuiste al extremo, pues a los diputados ya les dijiste que son expertos. La verdad, sabes que son unos burros. Y solo te voy a recordar algo. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez es también conocido como Aeropuerto de la Ciudad de México. Así que a nivel internacional, al Distrito Federal se le conoce como Ciudad de México. Sí, todo lo que ustedes quieran,
pero pretenden que haya diferencia entre el Estado de México, la Ciudad de México y el país que es México. ¿Qué ibas a decir? Que bueno, cuando les explicas a algún extranjero sobre la capital o el Estado de México, se confunden terriblemente porque, bueno, ¿qué no es México? El Estado de México, la Ciudad de México. Como que a veces tienes que mostrarle el mapita e indicar exactamente a qué nos estamos refiriendo, porque es una confusión. Sí. Sí. Y agrega el país. Son 3 Méxicos Sí. que no tienen una definición clara, perfecta. Y eso es lo que se pretende, porque va a convertirse en un Estado, vamos. Va a manejarse como un Estado. Eso es lo que... ¿Pretenden? Sí. Entonces tendrá que hacerse de una denominación que no haya confusión. Ernesto Herrera Macías, de Coyoacán, 63 años. La palabra México se originó aquí, en el Zócalo, porque hubo unas migraciones de grupos del norte que se establecieron donde encontraron una águila devorando una serpiente. Los obligaron a vivir en el Pedregal y fundaron Tenochtitlán. Este es el nombre original de la Ciudad de México. Antes no había Ciudad de México, todo era Estado de México y su capital era Tlalpan. El Estado de México abarcaba Guerrero, Morelos, Hidalgo y el DF. Sí, pero no se ubicaron en el Pedregal. Es que ahora ya hay otro lugar que se llama así, sino en el islote. Y había uno de los dioses, uno de los guías, que se llamaba Mextli. De ahí es de donde procede México, Mextli. Y éramos no aztecas como se les puso más tarde, según los historiadores, sino mexicas. Mexicas, y donde los obligaron a vivir fue en Chapultepec, en el cerro de Chapultepec. De ahí alcanzaron a ver que había un islote en medio del lago y se trasladaron ahí. Y ahí no tenían que depender del señor de Azcapotzalco, que era digamos, el dueño de la zona.